Hoy se cumplen 40 días de confinamiento dentro del estado de alarma por coronavirus. Desde aquí les animamos a continuar siguiendo con las recomendaciones sanitarias, aguanten en sus domicilios y salgan solo para lo imprescindible, porque juntos le estamos ganando la lucha contra el virus. Hoy es el Día Internacional del Libro y un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Con esta frase del escritor Frank Kafka comenzamos con el repaso diario a la actualidad. El Gobierno regional informa que en el hospital de Llín el número de hospitalizados por COVID-19 baja en una persona. Hoy son 29 las personas hospitalizadas por el virus. El Ayuntamiento de Llín ha realizado test para detectar coronavirus a 8 miembros de Protección Civil y Policía Local en el consistorio para evitar desplazamientos a la capital. Esta mañana han llegado 14.100 mascarillas y varios litros de hidrogel al Ayuntamiento en una partida de material de protección sanitario enviada por Diputación de Albacete. Día Internacional del Libro, con Miguel Delibes como figura central en las actividades programadas por el Ayuntamiento de Llín. También les hablaremos de las recomendaciones de lecturas para este confinamiento. El Gobierno regional confirma que en el hospital de Llín hay 29 personas hospitalizadas por infección de COVID-19. Se reduce en 1 el número de casos hospitalizados respecto a ayer. Tenemos 17.557 casos, de los cuales nuevos son 236. 236 casos nuevos en el día de hoy, que se reparten 75 con PCR positiva y 161 con test rápidos positivos. Saben que somos de las comunidades que más test realizamos, tanto de unos como de otros, de PCR y de test rápidos, y eso nos da una posición importante dentro de España de que somos los que más casos confirmados ofrecemos y menos sospechosos. A medida que haces más test, puedes confirmar más y tus datos sospechosos son menores. Esto sigue siendo así en Castilla-La Mancha con respecto al resto de España, y es bueno en sí mismo porque además de esa manera conocemos más la situación de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Esta mañana en el Ayuntamiento de Llín se han realizado 8 test para detectar coronavirus a miembros de Protección Civil y Policía Local. La sala de prensa del Ayuntamiento ha servido como lugar improvisado para la realización de estas pruebas. Bueno, pues están viniendo, en este caso, gente de la Policía Local y de Protección Civil también de lo que es la comarca. Han venido de la Sierra y de los pueblos limítrofes a Llín, y las pruebas, bueno, pues se están haciendo a través, en este caso, de la Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha. Era un objetivo que teníamos ya desde tiempo, solicitándolo, pues por un lado por las policías locales, pero también en este caso desde los propios ayuntamientos. Yo en este caso también, como miembro del Comité Ejecutivo de la FER en Castilla-La Mancha, pues también he aportado mi granillo de arena para, en este caso, para que pudieran venir, ¿no? Y bueno, se empezaron a hacer el pasado sábado en Albacete y hemos conseguido centralizarlo aquí en Llín porque creo que era mucho más cómodo para todos. Hemos puesto a disposición de ellos la sala de prensa del ayuntamiento. Están entrando pues ordenadamente uno a uno, etcétera, etcétera. Los test consisten en extraer una muestra de sangre que se enviarán al laboratorio de Albacete. Hasta hoy se tenían que desplazar a la capital. Esta mañana le hemos realizado las pruebas a 8 personas de aquí de la zona de Llín, de Policía Local prácticamente, y hemos realizado unos test que se saca una analítica de sangre, la cual llevamos al hospital de Albacete para que procedan allí a analizarla. Son pruebas en este caso de extracción de sangre, que son las pruebas, no es el test rápido, sino es la prueba que realmente hay que esperarse 3 o 4 días para saber si son positivos o negativos. Están viniendo agentes nuevos y otros agentes que ya están en segunda prueba, que han pasado su cuarentena, para saber si al final son negativos y ya se pueden incorporar también a sus puestos de trabajo. Bueno, yo creo que es un objetivo cumplido por parte de todos y una necesidad, porque son personas que están sumamente expuestas, ¿no?, al riesgo, y en este caso pues habría que cumplir con ellos también. Un test rápido, pero que lo hacen allí en el laboratorio de Albacete. Nosotros nos vamos moviendo por toda la provincia de Albacete. Vamos sobre todo a centros sanitarios, luego los hospitales sanitarios, por fuerza del orden, cuerpo de seguridad, fuerza del orden, por cada municipio. Normalmente donde más actuamos es en Albacete capital, pero también nos vamos desplazando a los distintos pueblos.
Los sanitarios deben extremar las precauciones a la hora de extraer la sangre. Nosotros ya vamos bien protegidos en este caso para todo tipo de situaciones con el coronavirus, pero las pruebas de sangre pues algo más, principalmente a la hora de no pincharte o evitar salpicaduras. El alcalde nos explica qué pasaría si se detecta algún caso positivo. El médico de cabecera le tendría que dar la baja médica correspondiente. Si son síntomas pues normales de una fiebre más o menos no muy alta, síntomas de tos, salvo que tuvieran problemas en sí respiratorios, el que obviamente ya tendría mejor que pasar por hospitalización, pero en principio sería un confinamiento mucho más estricto en sus propios domicilios, sin tener contacto con nadie prácticamente, ¿no? Y esperar después a una segunda prueba para ver la evolución de los mismos. Nos cuentan que los resultados se pueden obtener entre 10 y 15 minutos, pero en este caso depende del laboratorio. Porque al ser test rápido, si lo interpretamos nosotros, sí que tardamos sobre unos 10 minutos, un cuarto de hora, que es lo que tardamos, pero al ser pruebas que analiza el laboratorio ya depende del tiempo que tarde el laboratorio, que lo está haciendo bastante rápido, bastante bien. Esta mañana en rueda de prensa el consejero de Sanidad apuntó que según los datos se está notando la desescalada. Estamos en esa meseta en el que el número de altas por curación casi todos los días es mayor que el número de personas nuevas que dan positivo. En el día de hoy, las altas ya ascienden a 4.577 personas que han sido curadas y dadas de alta por ello, que son 240 más que en el día de ayer. Si comparamos esos 240 curados más de ayer a hoy con los 236 casos nuevos de ayer a hoy, quiere decirse que se han curado más que han entrado. Esto es un dato claramente esperanzador y que se está repitiendo, como digo, en los últimos días. Es una manera de afrontar la capacidad asistencial, pero sobre todo de afrontar el brote. Eso quiere decir claramente que los hospitalizados son menos, que los ingresos de urgencia son menos y que también los fallecidos en este caso son menos. 48 fallecidos más que el día de ayer. 2.188 fallecidos. En este momento creemos que de la media de fallecidos, 80 aproximadamente de hace 3 semanas, a los que, como terminaremos esta semana, entre los 45 y los 50, esa diferencia también tiene que ver con que el número de casos va disminuyendo. Y como vemos, según el consejero, los datos de la desescalada se van notando, por lo menos en el número de hospitalizados en el hospital de Ellín, que como vemos, desde que tenemos datos, esta desescalada se va notando, esa curva. Como vemos, los días 30 y 31 de marzo fueron los peores días en el hospital de Ellín, con 71 infectados. Como vemos, la curva se va reduciendo poco a poco, la escalada fue mayor que la desescalada, como vamos viendo, y los días con menos hospitalizados en el hospital de Ellín fueron el pasado día 15 de abril y también en el día de hoy, con 29 los hospitalizados en Ellín. Pues como ven, esta desescalada parece que se va notando, por lo menos en el número de hospitalizados en Ellín. Y vamos a ver cómo también, según el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, nos cuenta que el número de infección por cada paciente de COVID se va reduciendo. Y también es muy importante que hace 2 semanas Castilla-La Mancha se situaba, hace 2-3 semanas, junto con Madrid, en las 2 comunidades que más nivel de contagio, que más rapidez de contagio ofrecía. Estábamos en 1,3. Esto quiere decir que cada persona de Castilla-La Mancha contagiada era capaz de contagiar a más de otra persona, a más de 1,3. Ese nivel de contagio hace tener más número de casos. Al paso de 2 semanas y como se está comportando el confinamiento, gracias a todas las ciudadanas y ciudadanos por ese confinamiento, la atención primaria y las atenciones que va habiendo con las personas afectadas y cuidando su nivel higiénico-sanitario, ha descendido del 1,3, una persona contagiaba a 1,3, ahora ha descendido a 0,8. Estamos muy por debajo de la media. En España, la media en este momento de comunidades es 1,1. En Castilla-La Mancha, 0,8. Nos hemos incorporado a las comunidades que ya menos nivel de contagio tienen. El alcalde de Ellín, Ramón García, y la diputada provincial y concejala del consistorio, Fabiola Jiménez, han recepcionado esta mañana una partida de material de protección sanitario enviado por la Diputación de Albacete.
En concreto han llegado 14.100 mascarillas higiénicas y varios litros de hidrogel que se repartirán según las necesidades del municipio. Y como les avanzábamos al principio de este informativo, hoy es el Día Internacional del Libro. ¿Qué mejor manera de conmemorar este día disfrutando de la compañía de un buen libro, como nos recomienda Rosalén? Muy feliz Día del Libro. Cuánto bien nos están haciendo los libros además en este momento, ¿verdad? Yo que estoy leyéndome así la retahíla de libros que tenía acumulados. Bueno, pues quiero invitaros a que sigáis leyendo, porque eso nos está permitiendo volar y viajar, eso que no podemos hacer físicamente, pero sí que podemos hacer con esto. Y nada, pues yo cojo por ejemplo mi libro y os leo así al azar lo que ha salido, ¿vale? Dice: mujeres que todo lo pueden. Yo quiero a mi lado alguien con quien aprender, que sepa mucho, pero no todo, que eso aburre. Un ser imperfecto que camine cerca, que de vez en cuando se siente enfrente, te mire y atienda sorprendido a las lecciones aprendidas. Moldearse uno mismo y el uno al otro. Nacemos en un entorno determinado y en él se congrega el amplio abanico de personas que pueden marcar el resto de nuestras vidas. Ahí llega la elección, la familia no impuesta. Tengo amigas desde los 3 años, amor incondicional. Seguro que seríamos otra cosa si no hubiéramos crecido de la mano, seguro. Recuerdo el año que todas cumplimos 30. Ellas son más punkis que el viento. Las personas más de verdad que conozco. Mis hadas. Las que siempre están para todo. Siempre. No tienes que estar pendiente de que estén a gusto porque sobreviven a todo, se adaptan con gracia, aunque no sepan disimular. Tengo cicatrices en mi cuerpo que narran farras con ellas. Son un poco destroyer, un poco frikis, un punto poligoneras. A veces necesitamos odiarnos unos minutos y decirnos las crueldades más bestias, pero se nos pasa enseguida. Sensibilidad extrema en un anuncio de mujeres que todo lo pueden. Y yo soy más feliz si se encuentran cerca. Pues espero de verdad que disfrutéis de este día de esta manera, leyendo mucho, porque eso, leer es libertad. Nos hace un poquitín más libres. Un besazo. Desde la Concejalía de Cultura y la Red de Bibliotecas, por medio de sus redes sociales, han preparado un programa participativo dentro de la conmemoración de este Día del Libro muy diferente. Dentro de las circunstancias en las que nos encontramos y todo está siendo un poco más complejo de lo que parece, pues en lugar sí que hoy estamos realizando la festividad del Día del Libro a través de las distintas plataformas, a través de Facebook, Instagram, YouTube. Hemos empezado a las 10 de la mañana con la maratón de la lectura ininterrumpida de los libros de Miguel Delibes, en las que han participado toda la corporación municipal, asociaciones, la red de bibliotecas, los clubes de lectura, institutos, colegios y AMPAs, pero han participado no como otros años de manera presencial, sino que se han grabado en casa un pequeño fragmento y nos lo han mandado, y hemos montado un vídeo que a lo largo de toda la mañana va a ir saliendo a través de las distintas redes sociales. Aprovechando el centenario de Miguel Delibes, la programación gira en torno a su figura. Hoy va a girar todo en torno a ese Día del Libro, a la maratón, a las actividades, pero durante toda la semana pues estamos realizando distintas actividades en torno a esta efeméride, que este año contamos con Miguel Delibes, y bueno, pues es el momento de reconstruirnos, de hacer las cosas de otra manera y sobre todo unirnos más que nunca a través de las redes sociales, esas que antes decíamos que nos quitaban tanto tiempo, que nos quitaban tanta vida, pues hoy día son las que nos unen y hacen que estemos cada vez más conectados. Seguimos manteniendo no solamente la red de bibliotecas activa con nuestros bibliotecarios, trabajando día a día en el préstamo de libros, porque se hace préstamo de libros a través de la red de bibliotecas, sino también con manualidades, con los clubes de lectura, con actividades variadas, con recomendaciones de libros, con encuentros digitales con autores. Por lo tanto, sí que desde la red de bibliotecas estamos realizando una actividad muy ajustada a la situación en la que nos encontramos, pero también muy activa y haciendo que el Día del Libro sea el Día del Libro todos los días y más en una situación como esta. Hasta el domingo continuarán las actividades, concurso de relatos y continúa también el concurso de marcapáginas.
Nos quedan actividades hasta el domingo, tenemos actividades y bueno, todo el mundo también puede participar en el concurso. Aquellos mayores de 14 años pueden participar en el concurso de Hackcode haciendo un pequeño relato y recibirán un premio también, o sea que no porque nos quedemos en casa nos vamos a dejar de poder participar y de poder hacer nuestros premios, pero además también hemos ampliado el plazo del concurso de marcapáginas. Qué mejor manera que después de hacer las actividades que nos mandan desde el colegio, pues por la tarde hacer un marcapáginas, un cuento, cualquier tipo de actividad que dentro de la red de bibliotecas podemos hacer. Le hacemos una foto, nos lo mandamos y entras dentro del concurso. Por lo tanto, después de esto, además tendrás tu recompensa por haberte portado muy bien, quedándote en casa, habiendo trabajado y además haciendo este confinamiento con actividades creativas que hagan que no estemos todo el día delante de la tele. Un libro hace que te sumerjas en un mundo nuevo. Un libro siempre te da la opción de imaginar, de pensar, de crear, de convertirte en aquella persona que te quieras convertir dentro del relato. Puedes identificarte con el protagonista, con un personaje secundario y siempre vas a encontrar un mundo abierto lleno de posibilidades porque cada libro te ofrece 1001 oportunidades. Por lo tanto, qué mejor manera de acompañarte que en este confinamiento que no solamente a través de las redes sociales y las distintas plataformas que tanto nos ayudan a distraernos a través de vídeos y películas, sino que también necesitamos un momento para relajarnos, calmarnos, dejar la mente tranquila y qué mejor que hacerlo con un buen libro. Fabiola Jiménez nos recomienda su libro y autor favorito. Bueno, yo siempre recomiendo a un autor que me gusta mucho, que es Carlos Ruiz Zafón, ¿no? La sombra del viento, dentro de la trilogía que tiene de esos libros, a mí me gustan mucho. Me ayudan a desconectar, a meterme en un mundo distinto y sobre todo en una época diferente en la que eres capaz de poder sentir hasta el palpitar de las calles de la Barcelona de aquellos años. Y hoy 23 de abril es el Día Internacional del Libro y por eso queremos compartir un rato de literatura con Francisco José Peña. Él es doctor en Filología Hispánica, en Literatura. Paco, muy buenas. Muy buenas. Bueno, cuéntanos, este confinamiento se lleva mejor leyendo, ¿no?, al lado de libros. Por supuesto, la verdad es que el tiempo que no tenemos cuando no existe este tiempo extraño, valga la redundancia, nos alejamos un poco de la lectura. Ahora es un buen momento para retomar las lecturas que tenemos pendientes. En muchas casas seguramente los libros que tenemos por Navidad ni siquiera nos ha dado tiempo a empezarlos, ¿no? Y por otro lado, el acompañarnos de los libros nos hace evitar estar expuestos a la sobreinformación, a la información que no está del todo contrastada o aquello que se ha venido denominando bulo. Nunca podemos rechazar la compañía de un buen libro. Incluso siempre se ha dicho, y en la tradición hispánica más, que no hay libro, por malo que sea, del cual no se pueda sacar algo bueno. Ya que hablas de la tradición hispánica, háblanos, porque tenemos en España, por no decir de las mejores joyas, que es el país de los países más ricos del mundo, ¿no?, en cuanto a autores, a libros. La verdad es que la literatura española en el contexto universal es quizá una de las más definitorias, pero porque además a la lengua castellana se suma que con el descubrimiento tenemos que añadir la literatura de las 19 repúblicas del sur de América y evidentemente a nuestros grandes nombres, por ejemplo Miguel de Cervantes o Lope de Vega o Benito Pérez Galdós, que este año se cumplen 100 de su fallecimiento, tendríamos que sumar a los que hay al otro lado del Atlántico, por ejemplo a Jorge Luis Borges en Argentina, a Jorge Isaacs en Colombia, o podemos sumar también en Colombia a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa en el Perú y a Juan Rulfo en México. Es decir, la literatura en lengua castellana es definitoria, como decía, en el contexto universal y además tenemos cualquier autor o autora que nos habla de cualquier sentimiento, emoción o interés general que nosotros tengamos cuando nos acercamos a un libro.
Y sí que es verdad que los sentimos como muy nuestros, ¿no? Por haber compartido pues esos libros, esa literatura, esos pensamientos, esas ideas que plasman en sus libros, los que los hemos leído. Háblanos también haznos alguna recomendación que podamos pasar para celebrar este Día del Libro, y sobre todo si nos puedes recomendar alguno dependiendo de la edad, porque es importante, ¿no?, tener en cuenta la edad para coger un libro. Claro, la verdad es que evidentemente tenemos que ocupar el tiempo que estamos en casa, desde mi punto de vista, en diversas ocupaciones. Además, como docente entiendo que un alumno que ahora está en casa, tanto de primaria como de secundaria, pues aparte del rato que tiene que tener de familia, el rato de ponerse a la televisión y a las redes sociales, y el rato incluso de jugar, por ejemplo, con la Play, se puede complementar con la lectura, que siempre va a ser útil para su expresión oral y su expresión escrita. Evidentemente, en la etapa infantil, pues podemos acercarnos a cualquier tipo de lectura graduada. Hay editoriales como Alfaguara que tienen colecciones completas de libros. La Fundación Germán Sánchez Rupérez también tiene en su página web una recomendación de lecturas por edades. Yo a los padres los invito a que entren en cualquiera de esas dos páginas web y se documenten por ahí. Ya en primaria quizá recomendaría el que la capacidad lectora nos lleve, por ejemplo, a libros como los de Elvira Lindo con Manolito Gafotas como protagonista, quizá para los de sexto de primaria. Incluso acercarse al mundo del cómic. Los espectadores verán que tengo a Tintín ahí. Quizá para primaria es un poco todavía maduro el texto, pero acercarnos a Zipizape, a Mortadelo y Filemón, o incluso a Asterix, tampoco sería un mal tiempo, un tiempo mal invertido. Y por supuesto en secundaria sí se puede uno acercar a la lectura, no necesariamente con los clásicos que mandamos los profesores de lengua, que también, sino por ejemplo podemos iniciarnos en la lectura o continuar nuestros gustos lectores, por ejemplo, con Harry Potter, ¿no? Otra cosa ya sería las recomendaciones para adultos. Y la poesía, ¿cuándo es recomendable que se empiece con la lectura de poesía? ¿O se puede hacer desde las primeras edades? No lo sé, me viene a lo mejor a la cabeza Gloria Fuertes, o a lo mejor Lorca, que también, según qué época de Lorca, es una lectura sencilla. Sí, y también hay un libro que se titula Ángel González para jóvenes. Sí, efectivamente, yo creo que desde primaria tenemos que acercarnos a la poesía. Primero quizá con la poesía popular, que Federico García Lorca recoge y se hace defensor ya en el siglo XX de una poesía popular que en ese momento estaba en desuso, pero acercarse a Gloria Fuertes, como bien dices, creo que es un acierto. Ángel González para jóvenes, como decía, y además en la actualidad tenemos una cantidad de nuevos nombres bastante interesantes que sirven para conectar las emociones de los jóvenes de primaria y de los adolescentes de secundaria con el mundo de la poesía. ¿Y qué te parecen estas nuevas corrientes de microcuentos, microrelatos, micropoemas incluso? Pues a mí me parece que son muy útiles, sobre todo para la gente que no tiene un hueco concreto en su día para la lectura, gente que no termina de despegar en la lectura, o gente que empieza a tener la lectura como un complemento de otras actividades. Es decir, este confinamiento nos está haciendo ver que a veces no nos hemos acercado al mundo del libro, no porque no queramos o porque seamos reacios, sino porque no tenemos tiempo. Y el tiempo que nos falta en un tiempo normal es el que tenemos ahora. A lo mejor iniciar o continuar ese tiempo con libros de mayor enjundia, pues quizá pueda resultar más aburrido, así de primeras. Pero acercarnos al mundo del microrrelato, del relato corto, que no es exactamente lo mismo, de la poesía breve, que muchos adolescentes tienen clara a través, por ejemplo, de Friends, pero también el mundo de los
haiku, que casi la mayoría de los autores contemporáneos tienen dentro de sus poemarios un hueco para el haiku. Estoy pensando en Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, estoy pensando también en Luis García Montero, pero también en Almudena Grandes, que tienen unas piezas más cortas, en Almudena Guzmán, la poeta madrileña, que también tiene una querencia hacia el haiku en algunos de sus poemarios. Todo eso nos sirve para que el primer flash sea breve, pero también intenso. Y Paco, recomendaciones para los adultos. Dinos algún libro, algunos títulos que podamos apuntar y utilizar para estos días. Sí, yo quiero empezar recordando que este 23 de abril, tan extraño para todos como ha sido extraña la Semana Santa, como está siendo extraña la primavera, va a hacer que pase casi sin pena ni gloria el centenario del nacimiento de Miguel Delibes y, como decía antes, el centenario del fallecimiento del gran Benito Pérez Galdós. Entonces, quizá empezar por ellos puede ser un acierto, un recuerdo, y puede ser un buen homenaje por el Día del Libro hacia esos dos autores tan importantes de la literatura de los últimos 100 años. Recomendaciones de Benito Pérez Galdós. Quizá la novela El amigo manso sea una de las novelas más líricas y más bonitas que yo haya leído de él, en el que se defiende el valor de la educación y de la cultura que tanta falta ha hecho en muchas épocas de la historia de España, como uno de los más importantes. Pero a lo mejor esos episodios nacionales que él escribió, que son 45 y que son muy breves, por ejemplo, como este que tengo aquí, de Cartago a Sagunto, también son lecturas que nos facilitan entrar en contacto con Benito Pérez Galdós, pero sin caer en una de sus grandes obras, como podría ser Fortunata y Jacinta, por ejemplo. En el caso de Miguel Delibes, pues todos tenemos en el recuerdo, las 5 horas con Mario que nos han hecho leer en el instituto porque entraba en la selectividad, que ahora se llama EBAU. Pero Miguel Delibes tiene otras obras como El Camino, Las Ratas, y una pequeña pieza que luego se llevó al cine en los años 80, que es este libro que se titula 5 horas con Mario. En el tiempo de la pandemia que nos está tocando vivir, 5 horas con Mario nos va a hacer entrar en el mundo rural, en la España despoblada, que tan de moda está ahora porque tenemos que reflexionar sobre ella, y el choque entre la civilización y la tradición que ha sido siempre vivir en el mundo rural y que ahora necesariamente tenemos que reivindicar. Es una novela cortísima, el telespectador tiene que ver que es, no sé si llega, creo que no llega a las 200 páginas, y es una novela que luego se publicó en el año 78 y en el 85-86 fue llevada al cine, en el que con la interpretación de Paco Raval y Juan Luis Galiardo en los papeles de El Diputado y de El Señor Gallo. Pero quizá podamos también acercarnos a otras obras. En nuestra provincia tenemos a la escritora Dionisia Gómez, de Fuente Álamo, cuya última novela es esta, que se titula El peso del mundo, y que nos hace entrar en la reflexión sobre el mundo nefasto, desde mi punto de vista, de la violencia de género. Es una novela que no necesariamente es dura, pero sí que es profunda en cuanto a que nos hace reflexionar con seriedad y con interés en un aspecto que, por desgracia, se está extendiendo demasiado en el tiempo y sobre el que tenemos que entrar de lleno toda la sociedad para intentar que deje de existir cuanto antes. Puedo recomendar alguno más. Hay una novela que a mí siempre me ha gustado muchísimo, también corta, en este caso de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra, que también nos lleva al mundo rural, el de los años 20, 30 y de la guerra civil, en el que una maestra de pueblo nos introduce en cómo era la vida, cómo el ir a la escuela, el estudiar y el formar a los que iban a la escuela podía suponer un progreso para gente que durante
generaciones había vivido en y del campo, y que además, como el telespectador verá, son novelas cortas que nos van a llevar un par de tardes, un par de mañanas, un par de días, y que nos van a dejar en definitiva un buen sabor de boca. Evidentemente siempre podemos recurrir a muchísimas otras lecturas. Cualquier editorial tiene a nuestros grandes escritores en el candelero. Por ejemplo, Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa, es su última novela con una reflexión también narrativa sobre la intervención de unos estados en otros, sobre todo en el plano político, pero podemos tener también una atracción por la novela policíaca. Yo creo que actualmente en España se está haciendo una de las mejores novelas policíacas de Europa, de la mano, por ejemplo, de Lorenzo Silva, de Dolores Redondo, y como dijo Jorge Luis Borges, que lo he citado antes, nadie se puede considerar lector si alguna vez no ha tenido entre sus manos una novela policíaca. Paco, y por último, ¿cómo le trasladas tú a tus alumnos y cómo les trasladamos a las nuevas generaciones ese amor, esa pasión por la lectura? Pues la verdad es que es muy complicado que en la era de las nuevas tecnologías cualquier alumno de secundaria, como los míos, entiendan que todo el conocimiento está en los libros y que nosotros siempre aprendemos a partir de los libros. Pero con la cuestión de la pandemia tenemos que tener claro que cuando un enfermo de coronavirus ha llegado a un hospital, por ejemplo, y en ese hospital había una serie de personas, desde el que conducía la ambulancia y el doctor de la ambulancia hasta quien nos recepciona en urgencias, luego nos lleva a la UCI y luego nos vuelve a bajar a la planta. Todos esos médicos han tenido siempre en sus manos un libro. Y ese libro es el que les ha hecho tener capacidad, astucia e intuición para saber lo que en cada momento es más adecuado para nosotros y, sobre todo, lo que en cada momento es más adecuado para salvarnos la vida. Cuanto más el decir que cualquier libro de lectura, la poesía, el teatro, la historia, nos va a hacer no solamente ser capaces de reaccionar a lo que nos venga en la sociedad, sino que nos va a hacer ser capaces de entender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad. Porque evidentemente la pandemia nos asusta. Han muerto muchas miles de personas en España, tenemos mucha gente todavía en los hospitales de la provincia de Albacete y en la ciudad de Hellín también, pero no es la primera vez que ha habido una pandemia en España. En la Edad Media hubo peste, hubo cólera en el siglo XIX. Y fijaros, yo hace unos años hice un trabajo sobre un episodio que era la epidemia de cólera de 1834, que afectó a Tobarra y a Hellín, por ejemplo. Y todo eso lo sé por los libros, y los médicos también lo han sabido por los libros. Fijaros, en 1834 los médicos de Tobarra y Hellín le pedían a la población que para vencer el cólera había que tener higiene y lavarse las manos. Parece nuevo, parece que suena en la televisión todos los días como una de las varias recomendaciones que nos hacen contra el coronavirus. Pero hace 100 y pico años, los médicos de entonces, sin internet, ya sabían que vencer a una epidemia tan mala, quizá empieza por la higiene. Pues seguro que sí. Paco, muchas gracias por haber compartido un rato con nosotros y sobre todo por habernos trasladado ese amor que tú le tienes a la literatura. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha informado desde la Dirección General de Cohesión Territorial que está trabajando con el objetivo de acercar la puesta en marcha de antenas 4G para dotar de cobertura y conexión a Internet de hasta 30 megas a pedanías de toda Castilla-La Mancha en el estado de alarma para conectarse en buenas condiciones. 7 son las antenas que se han encendido de 3 y 4G que cubren el territorio de 10 pedanías, entre ellas el Carrascal, pedanía de Yeste, en la Navazuela, pedanía de Aína, y desde dicha antena también se dota de cobertura a la pedanía de La Noguera.
También en la Fuensanta, pedanía de Peñas de San Pedro, que da cobertura a la pedanía del Rollo. En Nava de Arriba, pedanía de Pozondo, y esta misma semana se ha encendido el Villarejo, pedanía de Aína. El consejero de Desarrollo Sostenible decía esto sobre las antenas. Hemos también en el Consejo de Gobierno dado cuenta de una inversión de 511.000 euros que hemos llevado a cabo durante este mes de abril y que nos ha permitido poner en marcha, poner a disposición de las pedanías de Castilla-La Mancha 7 nuevas antenas para dotar de mejor conectividad a la población que vive en las mismas, en concreto de tecnología 4G. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha sabíamos que las telecomunicaciones eran esenciales, un servicio esencial, y por eso también durante este estado de alarma hemos seguido redoblando esfuerzos para hacer llegar la mejor conexión, la mejor telecomunicación a toda la población, haciendo un esfuerzo, un sobreesfuerzo, sobre todo en los núcleos rurales. Y llega el momento de conocer la situación meteorológica que tendremos para mañana viernes con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana viernes podríamos amanecer con brumas matinales en la provincia de Albacete, pero el tiempo en general a lo largo de la jornada será estable con intervalos de nubes. La mañana será más soleada con cielo poco nuboso y solo algunos intervalos de nubes altas. A partir del mediodía aumentarán los intervalos de nubes de evolución. Las temperaturas en ligero ascenso, máxima que alcanzará los 20 grados en Albacete, Ellín, Tobarra y Albatana, 19 en Ontur y 18 en Fuente Álamo. El viento será del sureste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y les estamos pidiendo vídeos de cómo están viviendo ustedes el confinamiento. Se organizan actividades en su vecindario, ven imágenes curiosas o le quieren mandar un mensaje a un familiar o a un amigo, envíenos sus vídeos al 669 50 93 29. Hoy, y con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Libro, los clubes de lectura Biblios y el Clarín de Ellín han participado en la maratón de lectura al Árbol de los Enamorados de Miguel Delibes, que con motivo del centenario de su nacimiento, todas las actividades que se realizan en este día giran en torno a su figura. Muchas gracias por su atención, que sean felices y disfruten del cuento. A la sombra de los enamorados, un cuento de Miguel Delibes. Al pie del cerro que decimos el Pintao, único en mi pueblo que admite cultivos y que ofrece junto a yermos perdidos redondas parcelas de cereal y los pocos majuelos que perviven en el término, se alzan los chopos que desde remotos tiempos se conocen con el nombre de los enamorados. Y no cabe duda, digan lo que quieran los botánicos, que los árboles en cuestión son macho y hembra. Y están siempre juntos, como enlazados, ella, el chopo hembra, más llena, de formas redondeadas, recostándose dulcemente en el hombro de él, el chopo macho, desafiante y viril. Allí, al pie de esos chopos, fue donde la exhalación fulminó a la mula ciega de padre el año de los nublados, y allí, al pie de esos chopos, es donde se han forjado las bodas de mi pueblo en las 5 últimas generaciones. En mi pueblo, cuando un mozo se dirige a una moza con intención de matrimonio, basta con que la siente a la sombra de los chopos para que ella diga sí o no. Esta tradición ha terminado con las declaraciones amorosas, que en mi pueblo, que es un pueblo de tímidos, constituían un arduo problema. Bien es verdad que a veces de la sombra de los enamorados sale una criatura, pero ello no entorpece la marcha de las cosas, pues don Justo del Espíritu Santo nunca se negó a celebrar un bautizo y una boda al mismo tiempo. En mi pueblo, digan lo que digan las malas lenguas,
se conserva un concepto serio de la dignidad y el sentido de la responsabilidad está muy aguzado. Según decía mi tía Marcelina, en sus 92 años de vida, no conoció a un mozo que a sabiendas dejara en mi pueblo colgada una barriga. Pocos pueblos, creo yo, podrán competir con esta estadística. Cuando yo hablé es un decir con la Rosa Mari, la muchacha que desde niña me recomendara la tía Marcelina, visité con frecuencia Los Enamorados. Fue una tontería, porque la Rosa Mari jamás me gustó del todo. Pero la Rosa Mari era una chiquilla limpia y hacendosa, que a la tía Marcelina la llenaba el ojo. La tía Marcelina me decía, has de buscar una mujer de su casa. Y luego, como quien no quiere la cosa, añadía, ve, ahí tienes a la Rosa Mari, el día que seas mozo debes casarte con ella. De este modo, desde chico, me sentí comprometido y al empezar a pollear, me sentí en la obligación de pasear a la Rosa Mari. Y como nunca tuve demasiada imaginación, el primer día que salimos la llevé a Los Enamorados. Para mi fortuna, la sombra de los chopos estaba aquel día ocupada por el Corpus y la Lucía, y la Rosa Mari no tuvo oportunidad de decirme sí o no. Al otro día que lo intenté, el Agapito me ganó también por la mano, y en vista de ello, seguimos hasta el majuelo del tío Saturio, donde al decir de Antonio solía encamar el matacán. Esto del matacán tiene también su importancia, pues en el pueblo llegaron a decir que en él se encarnaba el demonio, aunque yo siempre lo puse en duda. Sea como quiera, cada vez que conducía a la Rosa Mari a la sombra de Los Enamorados, alguien se me había anticipado, de forma que, pese a mis propósitos, nunca llegué a adquirir con ella un verdadero compromiso. Ahora pienso si no sería la mártir Sicinia la que velaba por mí desde las alturas, porque aunque la Rosa Mari era una chica hacendosa y hogareña, como la tía Marcelina deseaba, apenas solía despegar los labios. Y entre eso y que yo no soy hablador, nos pasábamos la tarde dándonos palmetazos para ahuyentar los tábanos y los mosquitos. Por eso, cuando decidí marchar del pueblo, el recuerdo de la Rosa Mari no me frenó. Ni siquiera pienso algunas veces que si yo no me casé allá cuando amasé una punta de pesos, se debiera antes que nada al recuerdo de la Rosa Mari. Por más que tampoco esto sea cierto, que si yo no me casé allá es porque desde que salí del pueblo tan solo me preocupé de afanar y amontonar plata, para que a la postre el diablo se la lleve.